Buen día. Nuestro grupo está conformado por Laura Marcela Clavijo y quien les habla, Freddy Liscán. Hoy venimos a hablarle sobre la problemática de los niños superdotados. A continuación vamos a ver las autoras del libro. Es la señora Amparo Acerada y Ana López. Según este autor, dice que la superdotación es el recurso más preciado de la sociedad. Bueno, a continuación en esta diapositiva podemos ver que vamos a encontrar lo que son las medidas legislativas, donde estas autoras plantean que en el siglo XXI hayan unas leyes el cual puedan ayudar a estos niños que están afrontando la superdotación. Encontramos lo que son los sentimientos y emociones, el cual estos niños se van a encontrar tristes porque pues los llaman superdotados, van a tener unos sentimientos muy opacos. También podemos ver que los van a llamar niños raros, niños especiales. Ay, no, pues ese no me va a juntar porque es un niño muy raro. Entonces estos niños se van a afrontar a un proceso y podemos decir que es como un bullying. Bueno, la identificación. Inicialmente vemos que las primeras personas, el cual pueden identificar si esos niños son superdotados o no son superdotados, son los padres de familia. Eh, Primero ellos van a ver unas características, luego de esto va a llegar un profesional, el cual está encargado de poder practicarle una prueba a este niño y así pues se va a ver si se va a poder identificar si ese niño es superdotado o no es superdotado. Bueno, encontramos unas pautas, el cual hay unas recomendaciones, el cual se le hacen unas recomendaciones a los padres, a las familias y a la escuela. Inicialmente los padres es para que sigan apoyando el talento de estos pequeños niños, el cual son muy inteligentes, a la familia para que sigan apoyando también y esos niños no se vean afectados y tampoco se sientan tristes. A la escuela para que a estos niños los puedan integrar y eh, los puedan acomodar y se puedan integrar de una forma más eficaz con los demás niños y no los puedan mirar como niños raros ni niños especiales. Sensibilizar el medio donde estos niños se mantienen, donde ellos más mantienen para así poder tener un buen desempeño. El apoyo de los profesionales que ayudan en este proceso son el fonoaudiólogo y el psicólogo. Bueno, a lo largo de esto vemos que hay una historia de estos nombres. Anteriormente a estos niños se les llamaba divinidad, seres supremos, creación especial, es algo que se les llamaba anteriormente a estos niños, que eran unos genios, que eran virtudes especiales, que eran niños super wow, pero además ahora, en este momento, se les llama, como lo hemos bien dicho, niños superdotados. Incluso están tratando, pues ahorita no se ha visto, de cambiarle el nombre a estos niños. Encontramos tipos de superdotación, encontramos tipos de superdotación intelectual, el cual esos niños son muy intelectuales a la hora de poder, o sea, ellos son muy precisos a la hora de decir algo o realizar alguna cosa. Superdotación social. Estos niños son muy liberales, ellos son muy liberales a la hora de realizar algo, son también muy sociales, les gusta compartir mucho con los demás. También encontramos la superdotación académica. Estos niños son muy buenos en el ámbito escolar, en todo lo que tiene que ver con el estudio son muy buenos. También encontramos lo que es la superdotación creativa. Estos niños superdotados son muy creativos y se esfuerzan mucho a la hora de realizar alguna actividad o algo que ellos quieran realizar.
Superdotación, encontramos también lo que es la superdotación analítica, el cual estos niños analizan muy bien las cosas antes de realizarlas. A continuación vamos a ver los mitos que anteriormente se le llamaban, se le podía decir a los niños superdotados. Se decía que estos niños superdotados anteriormente eran unos mitos que eran, lo saben todo, ¿no? Entonces como ese niño superdotado, podemos decir que él es bueno para todo, pero no es así. Decían que no, este niño va a ser superdotado, es su herencia, que como el papá es bueno para esto, entonces el niño también va a salir así. El padre y el hijo. Encontramos que el padre quiere que el niño nazca y quiere que él siga los mismos pasos del padre, pero no es así. Eh, que estos niños que anteriormente se decía que estos niños tenían que tener un trato especial porque eran niños superdotados. También se decía que eran superdotados, que tenían muchas cosas y los veían como niños raros. También se dice que la superdotación y talento, o sea, hay una diferencia muy grande que estos niños, a comparación de otros niños, superdotados o talentosos, podemos decir que hay niños que son talentosos, que son muy buenos en un talento como el deporte, pero a la hora de realizar un ejemplo, algo con dibujo, no van a ser muy buenos. O sea, el talentoso es muy bueno para hacer alguna actividad o hacer otra, pero a comparación del superdotado, que el superdotado sí abarca muchos aspectos, es muy bueno para muchas cosas eh, a la hora de realizar algo. Bueno, las características de sueños superdotados, a veces nos quedamos muy sorprendidos con base a todo esto. Encontramos que tienen un amplio vocabulario, estos niños tienen la capacidad del aprendizaje y el razonamiento complejo. Sus habilidades matemáticas son muy buenos para los números, son niños que uno se queda a veces aterrado. Las relaciones, entre otras cosas, son muy buenas para relacionar una cosa entre otra. Su desarrollo social físico y precoz. También son gran sensibilidad y elevada creatividad. Ellos son muy creativos a la hora de realizar algo, como anteriormente lo estaban nombrando. Bueno, en el desarrollo del lenguaje, podemos decir que estos niños, su desarrollo del lenguaje, a veces nos quedamos aterrados con comparación a otros niños que no son superdotados. Esos niños superdotados dicen sus primeras palabras a los 6 meses, dicen sus primeras frases a los 12 meses, mantienen una conversación a los 18 meses, como les decía anteriormente. Podemos mirar entre un niño superdotado y un niño normal, que su desarrollo del lenguaje es muy avanzado esos niños superdotados. En la lectura y la escritura podemos ver que estos niños aprenden a leer antes de ir a la escuela. O sea, ellos tienen un proceso en su casa, en su hogar, de que ellos les gusta leer mucho. Entonces van con un nivel muy avanzado de lectura, escritura a la hora de que ingresan a una escuela. Comienzan a leer a los 3 años de edad. Ellos dibujan la figura humana a los 2 años y medio. Ellos leen un libro de algo que más les interese con facilidad a los 4 años. Aprenden el abecedario a los 2 años y medio. Son niños muy buenos para eso. Bueno, aquí en esa diapositiva podemos ver el concepto de números. Estos niños cuentan del 1 al 10 a partir de los 2 años y medio. Ellos se pueden contar desde el 1 hasta el 10. A la hora de darte una hora en números te la pueden decir. Te pueden dar la hora exactamente del reloj sin ningún inconveniente.
Bueno, a continuación vamos a ver lo que es la independencia de estos niños superdotados, ¿cierto? Estos niños superdotados aprenden a mantenerse limpio al año y medio. Buscan su ropa propia a los 3 años, se visten y se desvisten a los 4 años también. Bueno, aquí a continuación vamos a ver lo que es la socialización. Como lo decía anteriormente, estos niños son muy liderales, pero a partir de los 6 años de edad. Prefieren relacionarse más con personas mayores, adultas. A los 4 años tienen dificultad para relacionarse con niños de su misma edad, porque ellos creen que las personas adultas o mayores pueden ayudarlos a tener más conocimientos y ellos tienen como más relación con esas personas adultas porque creen que pueden ayudar en su desarrollo y pueden adquirir nuevo vocabulario, nuevas cosas. Y pues tienen dificultad para así poder socializarse con niños de su misma edad. Bueno, ahora continuamos con las pruebas subjetivas, que son aquellas pruebas que se le hacen a las personas que se encuentran en el entorno más cercano del niño con características de superdotación. Y en primera instancia tenemos los informes que se le hacen a los docentes. Los informes son una ficha donde ellos deben de llenar las cualidades o características que presenta su alumno, eh, porque tiene características que él considera que son relevantes o importantes o que lo diferencian de sus otros compañeros. Por otro lado, tenemos el informe a los padres de familia, que son aquellos aspectos del desarrollo y cualidades excepcionales que ellos evidenciaron en el desarrollo del niño o características que seguramente su hijo presentaba y el de otra persona no los tenía a esa edad. Por otro lado, tenemos las nominaciones de los compañeros de clase, que son aquellas nominaciones que los compañeros de clase refieren del niño. Por lo tanto, este test de prueba subjetiva se le aplica a ellos con el fin de identificar cómo ellos se refieren de ese niño. Seguido tenemos el test de personalidad e intereses, donde se le van a preguntar al niño aspectos importantes en relación a qué lo motiva a hacer a él. Por otro lado tenemos los intereses. Entonces, en la motivación son aquellas actividades o hobbies que él realiza y en los intereses son cosas que a él le gustan. En los autoinformes se le realiza a los 12 años de edad y se le hacen preguntas puntuales en relación a las actitudes excepcionales que él considera que tiene en relación a sus compañeros. Y tenemos las autonominaciones de cómo él se autonomina o cómo él se autodefine en sí mismo y las autovaloraciones de las cuales él se considera. Y finalmente en el test él tiene que hacer una autobiografía de su desarrollo hasta la fecha o hasta la edad que tiene en el momento. Esta autobiografía se debe realizar a partir del momento en que él tenga uso de conciencia o que él recuerde sus anécdotas o antecedentes más importantes. Como el libro lo mencionaba, su primer énfasis es la problemática de estos niños superdotados. Entonces, vamos a mencionar ciertas problemáticas que de alguna manera afectan de manera directa el aprendizaje, el desarrollo, la comunicación y el entorno en el que el niño se encuentra, además de su familia. Entonces, la primera problemática es la educación. La educación porque de alguna manera en el ambiente educativo en el que el niño se encuentra, si el aburrimiento está permanente, es porque de alguna manera ese entorno académico no estimula los aprendizajes del niño. Por lo tanto, se va a desencadenar un sentimiento de aburrimiento. Por otro lado, tenemos la hiperactividad. Hiperactividad debido a que son niños que de alguna manera al su entorno educativo no satisfacer sus necesidades o potencializarlas, son hiperactivos, pero hay una diferencia entre hiperactividad y los niños que se aburren debido a que son hiperactivos porque no tienen cómo satisfacer esas necesidades y los otros de igual manera. Son síntomas diferentes pero que acarrean una característica de superdotados. Por otro lado, tenemos el no desarrollo de su potencialidad, claro, porque pues en el entorno educativo no se potencializa esa área específica en el que es superdotado, pues entonces no va a haber un desarrollo eficaz del mismo. Por otro lado, tenemos la facilidad de memorización, ya que ellos se caracterizan porque logran
en el ambiente educativo memorizar muy rápido y algunos niños no tienen necesidad de tomar apuntes, sino que de forma auditiva o de forma visual logran aprender lo que los otros compañeros sí necesitan o requieren escribir. Esconden sus capacidades para encajar porque en el ambiente educativo, pues como se logra evidenciar, hay mucho bullying o les hacen de pronto algún tipo de maltrato, entonces evitan demostrar esas capacidades o habilidades que tienen para poder encajar en un entorno o ser aceptado en un núcleo de amigos. Y se desinteresan muy rápido por las actividades, ya que si esas actividades no dan respuesta a sus cualidades o a sus gustos, pues entonces se tienden a desinteresar. La segunda problemática que mencionaban las autoras es el lenguaje. El lenguaje porque a pesar de que tienen un desarrollo precoz del lenguaje, como lo mencionaba mi compañero anteriormente, ellos tienen características importantes o dificultades al momento de expresarse, al momento de dialogar o al momento de entablar una conversación. ¿Por qué? Esto se debe a que su vocabulario es amplio en cantidad y en calidad, debido a que ellos utilizan términos muy técnicos, lo que hace que sus conversaciones no sean entendidas a cabalidad. Entonces, esto lo que va a crear es una incomprensión por parte de los demás, de aquellos compañeros de clase o del entorno en el que el niño se encuentre, que no va a haber una comunicación efectiva entre las personas. Se caracterizan porque aprenden a leer y a escribir y tienen una comprensión más amplia de los demás. Sin embargo, esto acarrea de forma directa en el lenguaje debido a que él se va a reprimir y va a evitar entablar conversaciones debido a que no va a ser entendido por los demás. Entonces, para él acomodarse a un término coloquial es más complicado que entablar una conversación en palabras técnicas. La tercera problemática que plantean las autoras es la familiar, y sí, porque primeramente tenemos que los padres de familia que brindan apoyo y los padres de familia que no brindan apoyo. Entonces, los padres de familia que brindan apoyo son aquellos padres de familia que cuando se dieron cuenta de que su hijo tiene esa cualidad excepcional o es caracterizado o diagnosticado como un niño superdotado, son aquellos padres de familia que le van a brindar apoyo. Entonces, van a estar entusiasmados, lo van a motivar, van a buscar clases para potencializar esa área en la que el niño se desempeña muy bien. Por lo tanto, esto va a acarrear consigo un buen entorno familiar y por ende esto va a favorecer las interacciones sociales que el niño tenga con su entorno inmediato, sea en el ambiente educativo o sea en el ambiente familiar o en los diferentes entornos en el que el niño se desarrolla. Entonces, esto va a favorecer que si el padre de familia es un padre de familia que de alguna manera potencializa y favorece estos aspectos del niño, va a buscar unas clases o va a buscar la forma de potencializarlo. Por otro lado, tenemos los padres de familia que no brindan apoyo y este es un aspecto muy importante porque va a acarrear una sobreprotección por parte del padre de familia y o acudiente y es lo que no debería ser. Entonces aquí mencionamos la parte donde las autoras decían, que mi compañero lo mencionó anteriormente, buscar medidas legislativas o leyes que de alguna manera acojan a estos niños y le brinden una educación de calidad y los protejan frente a esa cualidad que tienen para que las personas externas no abusen de esa superdotación. Por otro lado, tenemos que esconden sus habilidades, claro, pues por temor y por diferentes situaciones sociales que se puedan presentar, que puedan afectar la calidad de vida del niño. Intimidan al niño con mencionarle situaciones que de pronto le podrían pasar si las personas que están a su alrededor o personas externas se enteran de que él tiene una superdotación. No los potencializan por las diferentes situaciones que ya he mencionado, por lo tanto va a acarrear en sí una afectación no solamente personal en el niño ni familiar, sino una afectación social en el desarrollo de sus habilidades sociales y en el desarrollo de las interacciones comunicativas con sus entornos sociales. Por otro lado, las autoras mencionan la cuarta problemática, que es la comunicación y la relación interpersonal, debido a que tienen discusión entre ideas de los superdotados y esto se ve evidenciado más que todo en la adolescencia, cuando ya se reconocen y tienen un autoconcepto de sí mismo de que son niños superdotados. Entonces, entre ellos hay una discusión de ideas entre superdotados porque siempre quieren tener la razón frente al tema que esté.
buenos en el lenguaje, que pueden manipular las emociones de los demás, y esto es característico de la superdotación social porque son niños que son líderes en su grupo o líderes en los entornos en los que se encuentran, y por ende esto va a favorecer que ellos utilicen su lenguaje para manipular las emociones de los demás y buscar con ello que realicen las actividades que ellos requieren o que lo que ellos desean. Tenemos por otro lado el gran deseo de aceptación social, como ya tener un autoconcepto de sí mismo y se reconoce como personas como personas superdotadas. Entonces ellos lo que desean es que siempre las personas que ya los reconocen, que no solamente ellos, sino que el resto de las personas los acepten como tal, como niños superdotados, y les den el valor que los demás le dan a él y como él se considera. Se caracterizan por ser criticones, son odiosos porque de alguna manera sienten que esa capacidad o esa habilidad que ellos tienen no puede ser compartida. Y a veces prefieren charlar con ellos mismos porque consideran que las conversaciones con otras personas no va a ser enriquecida eh, para él. Por otro lado, las autoras mencionan la quinta problemática, que es el comportamiento. Entonces tenemos que no soportan los horarios programados, son muy restringidos frente a esta situación, les desesperan las restricciones sociales y las restricciones o reglas que puedan haber en su entorno, les desesperan las restricciones que ya lo mencioné, y cambian su actitud frente a las situaciones a las que ellos no son tenidos en cuenta o a las que ellos no les gustan. Se sienten confusos y sus pensamientos no son tenidos en cuenta, se cierran en sí mismos cuando su humor no es tenido en cuenta, ya que siempre quieren una aceptación o siempre buscan una aceptación de su entorno, no solamente familiar, sino de forma colectiva donde se desempeña. Y toman negativamente las actitudes de los adultos. ¿Por qué? Porque siempre quieren o buscan tener la razón. Los intereses educativos de la superdotación, las autoras mencionan dos para tenerlos en cuenta en las estrategias. Entonces, el primero es, los superdotados tienen un ritmo y unos objetivos de aprendizaje que se han de tener en cuenta, derecho a la diversidad. Anteriormente, mi compañero mencionó un apartado donde mencionaba que los niños superdotados requerían de una educación especial, y no necesariamente debe ser así. Son estudiantes o personas que están en la misma capacidad de aprendizaje, simplemente que requieren que se potencialice esa área. Entonces, ellos están buscando un derecho a la diversidad para que sean aceptados en un entorno educativo igual. En segunda instancia, tenemos la superdotación, que provoca conflictos y necesitan por ello una educación especial. No necesariamente tiene que ser así, sino por el contrario, buscar estrategias que se acoplen a sus necesidades. Entonces, las estrategias que mencionan las autoras son las siguientes. La primera estrategia son la aceleración, y es que si el niño ya tiene sus aprendizajes previos de determinado curso, ya los tiene, pues entonces que se haga la aceleración y se pase al próximo grado. En este caso, si el niño está en primero de primaria y ya tiene los conocimientos previos, pues que no esté en ese ambiente que seguramente para él va a ser aburrido y no va a ser interesante, sino que por el contrario se pase a un grado más adelante, que podría ser segundo grado, dependiendo de las necesidades del niño. Por otro lado, tenemos el enriquecimiento, que es la adaptación curricular individual por la ampliación y profundización de los contenidos del currículo, y es hacer una adaptación que de alguna manera enriquezca los aprendizajes no solamente del niño, sino también que favorezca los de los compañeros que quizá tengan una forma de aprendizaje dentro de lo normal. Por otro lado, tenemos el agrupamiento, y es que si dentro del salón de clase o del curso ya se reconocen más de una o dos personas como superdotados o que tienen habilidades en determinado curso o área, entonces que se trabajen entre ellos y de alguna manera brinden soporte al docente para servir como asesores o como para que sirvan de monitores en ese aula y favorezcan el aprendizaje de sus otros compañeros. Y por otro lado, tenemos todas aquellas estrategias individuales que puede hacer la persona con superdotación, con el fin de favorecer y potencializar esa área en la que él es bueno. El fracaso escolar. El fracaso escolar se debe a que hay diferentes causas que ayudan a que esto de alguna manera se intensifique. Entonces tenemos el sistema educativo. El sistema educativo de alguna manera ha favorecido ciertos aspectos del aprendizaje,
en los niños y en los adolescentes, pero se busca que de alguna manera el sistema educativo brinde una educación de calidad, no solamente para los estudiantes que tienen un proceso de aprendizaje normal, sino para aquellos estudiantes que también requieren de potencializar unas áreas específicas como lo son los superdotados. Por otro lado, tenemos las desigualdades sociales, que son aquellas aspectos o determinantes sociales y paradigmas que de alguna manera intervienen en el aprendizaje del niño. Y por otro lado tenemos el niño, que es cuando él mismo ya se reconoce como tal y no acepta su condición o no acepta su habilidad, y esto no favorece el aprendizaje en la parte educativa. Por otro lado, tenemos el maestro, que es cuando el maestro no brinda un apoyo suficiente al niño y esto pues afecta de forma directa a la parte educativa. Y tenemos unos factores estructurales que de alguna manera van a afectar eh, o van a ser causa del fracaso escolar en los niños. Entonces tenemos el entorno o medio sociocultural, que es el estrato socioeconómico, porque no solamente las personas que tienen un estrato socioeconómico alto son aquellas personas que pueden tener habilidades en habilidades en diferentes áreas, sino que los niños que también son de estratos bajos también tienen esas posibilidades y también tienen esas habilidades, y a veces el hecho de tener un estrato menos impide que la parte del aprendizaje se potencialice o se dé de una forma normal como debería de ser. Y una forma normal es acceder a un espacio o un ambiente educativo. Y los factores personales es que tanto los niños o compañeros de clase como el docente generan bullying en el estudiante. Esto también puede crear fracaso escolar. Entonces va a generar en el niño no volver a la escuela, no participar en el ambiente educativo y de alguna manera evitar asistir a este entorno. Las causas del fracaso escolar. Las autoras hicieron una encuesta en España, entonces tuvieron en cuenta cuatro indicadores, y las personas a las que se le hizo esta encuesta fueron a los alumnos, profesores y padres de familia. El primer indicador es que los alumnos no se esfuerzan, entonces hubo un porcentaje de 78,3 en los alumnos que consideraban que los alumnos no se esfuerzan, y posiblemente, según las autoras, es así. Los docentes no se esfuerzan para generar unas estrategias de aprendizaje que favorezcan el ambiente educativo, y los padres de familia pues no ayudan a que este proceso se dé de una forma eficaz. Los alumnos tienen poca capacidad, entonces los alumnos refieren de que ellos sí son capaces, los docentes refieren de que son capaces pero tienen dificultades, y los padres de familia refieren pues que de alguna manera este proceso tiene que ser articulado. Los profesores no se adaptan a las enseñanzas y los contenidos son poco interesantes. Los alumnos de alguna manera dijeron que sí eran interesantes, los profesores pues de alguna manera intentan buscar estrategias, pero no son lo suficiente para los estudiantes, y los padres de familia definitivamente refieren de que no satisfacen las necesidades. Los padres no ayudan, los alumnos refieren pues que los padres de familia se ayudan, los docentes dicen que los padres de familia definitivamente no brindan el apoyo necesario a los estudiantes, y los padres de familia pues se autorrefieren de que en algunos momentos o en algunas ocasiones les es difícil por el trabajo y diferentes situaciones. Sin embargo, siempre hay un alto porcentaje en ello. Por otro lado, tenemos las consecuencias del fracaso escolar, y tenemos que las buenas relaciones sociales son fundamentales para que no haya un fracaso escolar. Entonces, si las relaciones sociales no se dan o no son de forma efectiva, de alguna manera esto va a afectar el ambiente educativo, el aprendizaje del niño o niña. El tipo de expectativa de los docentes, que son, siempre el docente tiene una expectativa de que el estudiante tiene que ser mejor que otro, de que debe ocupar el puesto número uno, pero no necesariamente los estudiantes, por no ocupar el primer puesto, no quiere decir que sean malos estudiantes, sino porque seguramente tienen otras áreas que no se potencializan y que son igual de buenos. Fracaso debido a la mala suerte, y es un mito que también se debe mencionar, porque pues piensan que el que les vaya bien tiene que ser con suerte, y no necesariamente, sino que son habilidades que tiene el niño o la niña. Promesas no cumplidas, que son aquellas promesas que si usted hace, yo le prometo que le voy a dar esto, y no debe ser así, porque entonces el niño siempre se va a condicionar de que para que le vaya bien tienen que darle algo remunerado, y no debe ser. Amenazas de castigo,
y son aquellas características que normalmente utilizan los padres, que es, si usted no le va bien, entonces yo lo voy a castigar y no debe ser así porque entonces el niño va a estar condicionado a un castigo y no condicionado a algo que de alguna manera va a favorecer a largo plazo sus aprendizajes. Y por otro lado, tenemos un docente particular, no es la solución de los problemas. Y es que algunos padres de familia, cuando ven que su hijo tiene dificultades en el aprendizaje, requieren a una sola ayuda que es en su casa con el docente que le brinde esos aprendizajes al niño y no necesariamente tiene que ser así. Los niños siempre buscan tener entornos sociales y constantemente están explorando el mundo y eso les facilita el aprendizaje y es muy importante mencionar. Resulta que en el libro mencionaron unas estrategias de prevención del fracaso escolar y mencionan 4. La primera, por medio de la orientación, exploraciones de actitudes hacia sí mismos y los demás, es decir, que por medio de las diferentes orientaciones que pueda brindar el padre de familia, el docente y demás, esto va a crear que el niño explore esas actitudes y pueda favorecer esa área que busca potencializar. Por otro lado, tenemos que los docentes desarrollen el ambiente a la clase hacia un clima de adaptación y libre expresión, es decir, que no condicionen a que el aula o el salón de clase tiene que ser como ellos dicen, sino que les permitan a los niños ser. Y es muy importante esto porque si les permiten ser, ellos no se van a sentir condicionados a sus demás compañeros, sino que de alguna manera esto va a favorecer el aprendizaje de los niños. Por otro lado, tenemos la tercera, que es ser flexible a la enseñanza y crear un ambiente de aceptación. Y es que si el niño se equivoca, aceptémoslo como es, pero ayudémoslo a favorecer o a potencializar ese error que él tiene. Hacer uso de programas especiales con grupos reducidos de bajo rendimiento, integrados con los de alto rendimiento, con la esperanza de que estos, por medio de la imitación, logren potenciar sus habilidades innatas. Es decir, que si en un mismo grupo de clase hay niños que tienen de pronto un rendimiento académico bajo y hay otros compañeros que tienen un rendimiento bueno, agrupemos estos niños y que de alguna manera los que tienen alto rendimiento favorezcan los que tienen bajo rendimiento. Entonces, trabajar de forma articulada con los compañeros, los estudiantes y los docentes. Finalmente, queremos mencionar algunos aportes que ofrece el libro de la fonoaudiología y el primero es que aportan el ambiente educativo referente a las estrategias y pautas de abordaje en la escolaridad. Es un aspecto muy importante debido a que al final de la diapositiva ya mencionamos todas aquellas estrategias que podríamos nosotros tener en cuenta para indicarles a los docentes para que trabajen de forma articulada y esto favorezca el aprendizaje no solamente de los niños superdotados, sino de los compañeros de clase que también están ahí y tienen un aprendizaje normal. Y por último, tenemos las cualidades que se pueden potencializar acorde a su excepcionalidad. Es decir, que si el niño ya se reconoce que tiene una área específica en la que le va bien, pues ayudemos en el ambiente educativo y en el ambiente familiar a que este rasgo se pueda potencializar y favorecer el aprendizaje del niño y estos niños superdotados pues tengan de alguna manera un apoyo con las personas que están en su entorno inmediato. Gracias. Muchas gracias a todos. Y aquí está la referencia bibliográfica del libro.